Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a La Tertulia, Biosfera Televisión, entrega de este miércoles 6 de abril, una jornada en la que vamos a hablar, a conversar hoy con Leandro Delgado, que es concejal de Lanzarote en Pie en el Ayuntamiento de Arrecife, al hilo de las cuestiones relacionadas con el BIC, con el urbanismo, con la protección de inmuebles y con todo ese tipo de cosas. Así que en La Tertulia, hoy es miércoles, tendremos tertulia de políticos, nos acompañarán Ángel Vázquez, del Partido Popular, y Eugenio, de Coalición Canaria, y por el Partido Socialista viene Benjamín Perdomo. Y es, por tanto, un buen día para trincar lo que tengan más a mano, pipas, manises, lo que sea, un refresquito, y a ver Biosfera Televisión, que nos espera un rato por delante, más que entretenido. Seremos nosotros, testigos privilegiados porque estamos aquí, ustedes, desde luego, mucho más cómodos allá donde se encuentren. Y también es testigo privilegiado nuestra compañera de redacción, periodista Paula Delgado. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Nosotros, ¿por qué no podemos tener manises aquí? Porque si no también lo podríamos hacer, ¿no? Tranquilamente, mientras ellos hablan de sus cosas, nosotros atendemos. Como cuando estamos en casa viendo cualquier película. Igual, nada más que decimos. Tiramos de palomitas. Venga, vamos a recoger, como aquello dice, vámonos que estos señores se querrán ir. Pues lo mismo. Bueno, hay novedades ya en relación a lo que hemos comentado estos últimos días, cuándo nos podremos, si queremos, quitar la mascarilla, aunque en algunos lugares continuará siendo obligatorio. Cuéntanos, Paola, ¿el 19 de abril? 19 de abril, efectivamente. Con lo cual tendremos que esperar a después de Semana Santa, que era la duda, la mayor duda que tendríamos todos, ¿no? Porque sabemos que en Semana Santa la gente suele hacer muchos planes, suele irse de viaje. Pues bien, ya sabemos que en este caso tendremos que esperar a que pasen estas fechas. Concretamente, como bien has anunciado, a partir del próximo 19 de abril, si no cambian las cosas, que mucho tendrían que cambiar, pues podremos quitarnos la mascarilla en interiores. Lo ha dicho la ministra de Sanidad, en este caso Carolina Darias, ya se lo ha propuesto a todas las comunidades y en principio parece una fecha definitiva, salvo, como bien acabas de comentar, excepciones, esos ámbitos sanitarios, sociosanitarios y también el transporte. Eso quiere decir, cuando entres en un hospital, cuando entres en una residencia de ancianos, un centro de salud, un ambulatorio, ese tipo de Digamos cosas, que es un poco de lógica y sentido común, ¿no? En cualquier entorno... En estos nuevos tiempos. Exacto, en cualquier entorno que pueda parecer vulnerable o que puedan haber colectivos o personas vulnerables, pues será mejor siempre llevar la mascarilla, pues como si en casa también tienes a personas mayores o personas con graves patologías, siempre será mejor seguir llevándola. Y luego también lo llamativo es eso del transporte, que quizás no se lo esperaba todo el mundo, pero donde también se suelen formar bastantes aglomeraciones, con lo cual creo que está bien que se siga llevando también en estos casos. Llegará un día que nos parecerá tan absolutamente normal utilizar mascarillas como nos ha parecido normal que no se pueda fumar en los hospitales, porque es que históricamente se podía fumar dentro de la habitación del enfermo. Es que ahora pensamos eso y dice, pero ¿cómo pudimos estar un gran tiempo de nuestra vida fumando dentro de la habitación donde había un enfermo? Sí. El propio enfermo fumando, si le apetecía. O sea, afortunadamente hemos ido evolucionando, sobre todo para los que no nos gusta absolutamente nada, ni fumar ni el olor del cigarro, ¿no? Creo que es lógico que se hayan abandonado esos hábitos, ¿no? Sobre todo pues porque no a todo el mundo gusta y pues evidentemente, sobre todo cuando se trata de estar con personas enfermas en estos casos, ¿no? Con lo cual... Claro, normalizaremos el hecho de utilizar mascarilla delante de un enfermo, que es también... Exactamente, seguiremos con... Sí, ya dijimos que hay algunos hábitos que se van a mantener, igual que lo del mantener la distancia de seguridad, por mucho que se quiten las famosas etiquetas del suelo, ¿no? Yo creo que habrá mucha gente que seguirá manteniendo ese 1,5 metros de distancia. Instinto, probablemente. Bueno, también por conocer cosas... Nuestro oficio consiste en eso, en trasladarles a ustedes cosas nuevas que se van conociendo, en este caso ya en torno a la apertura de la zona de acampada de Papagayo. Algunas características, ojo, porque, y no es broma, aunque ahora lo matizamos, el que quiere ir a acampar se tiene que llevar el baño. Sí, es que es así. Es así, ¿no? Es así, no estamos mintiendo. Madre sí. mía. A ver, yo creo que es una noticia que importa y que reciben con muchísima alegría aquellos a los que les encanta, que son muchos, ya lo sabemos, acampar. Se podrá acampar a partir de este mismo viernes. Este mismo viernes ya podrán ir con sus furgonetas, con su, en fin, o con sus casetas y demás. Todo el que quiera acampar, eso sí, es mediante reservas. Tendrán que reservar a partir de este mismo jueves a las 9 de la mañana, se abren las reservas y podrán reservar a partir de la página papagayo.econtrada.com.
Papagayo.ecoentrada, como cuando vamos a reservar para cualquier evento cultural, papagayo.ecoentrada.com. A partir de esa página tendrás que reservar para poder, pues, coger tu sitio para acampar. Las condiciones, pues como bien decías, no es broma. Los baños de momento, y así lo dicen en ese comunicado, van a mantenerse cerrados, por tanto puede cambiar esta situación, pero de momento se permanecen cerrados, por tanto tendrán que llevarse su propio baño químico, tanto si vas en autocaravana, en furgoneta y demás, como si vas en caseta. Pero, sí, los hay. ¿Hay baños para ir en caseta? Los hay, de hecho, me he informado y porque yo tampoco... Es como una taza de váter de las de verdad, pero será de plástico y que lleva ruedas, como si fuera con un... Sí, es como con el carrito supermercado, ¿cómo? Pues algo parecido, algo similar. El caso es que los hay, ¿no? Y bueno, que en este caso tenerlo bien en cuenta porque es una condición para poder acampar. Es que me estoy imaginando esta imagen de una persona, una pareja, un grupito de amigos con sus mochilas y arrastrando un VC por ahí, por Playa Blanca. Pues es así. Y luego también los precios que interesan mucho, por supuesto. Es 9 euros en el caso de las autocaravanas y furgonetas y 3 euros en el caso de las tiendas o casetas de acampada. Independientemente, eso sí, del número de personas. Es decir, no se va a cobrar a visitantes, no se va a cobrar más porque vayan más personas, no. Independientemente se cobra, digamos, que por vehículo o por tienda, digámoslo así. 9 y 3 euros. El próximo 22 de abril se va a dar por concluido el centenario interrumpido de los actos de César Manrique, por parte de la Fundación César Manrique, y se va a hacer con el estreno de una película documental en los Jameos del Agua. Es una coproducción entre la Fundación César Manrique y Radio Televisión Española. La firma el cineasta Miguel Morales y lleva por título Utopía Manrique. Tenemos ya el tráiler de esa película que se va a estrenar en Jameos, pero, atención, el lunes y martes siguientes al estreno, es decir, días 25 y 26 de abril, se va a proyectar en los multicines Atlántida, en Arrecife, totalmente gratis, una colaboración entre la Fundación César Manrique y el grupo de Espinola. Vamos a ver el tráiler. No creo que, por ejemplo, yo, como César Manrique, vuelva a repetirse. Creo que es un papel que me ha tocado vivir y no se volverá a repetir jamás de los jamases. Solamente a lo mejor mi energía vital se pueda reproducir, en eso creo. Pero como tal energía, no como la inteligencia y la personalidad que redondea mi biología. El artista libre que fundió las artes con la naturaleza en busca de la obra de arte total, o de la alegría total, o quizás de la vida total. Utopía Manrique en estado puro, con toda la fuerza que transmitía en su modo de comportarse, en sus gestos y en el mensaje que transmitía. Y el 22 de junio, creo recordar, también en la 2 de Televisión Española se va a estrenar esta película documental, Utopía Manrique, con guión de Fernando Gómez Aguilera, la voz en off, por cierto, una de las grandes de la interpretación en España, Charo López. Y lo último, antes de irnos a la tertulia, para hablar, para que hablen los representantes de los distintos partidos políticos, una exposición que se puede contemplar en la Escuela de Arte Pancho Lasso y que se llama Fuera de Juego. Nosotros empezamos la gestión en el año 2019, una de las cosas que eché en falta fue una mayor colaboración institucional entre el Cabildo, los diferentes ayuntamientos y los diferentes centros culturales dependientes de las instituciones públicas, y creo que tras meses de trabajo, tras mucho tiempo de trabajo, ha dado sus frutos, y bueno, esto es un ejemplo más de que esas líneas de colaboración funcionan y que son muy necesarias a acercar toda la actividad cultural a todos los rincones de la isla. Fuera de Juego es una exposición que trabaja el machismo encastrado, anquilosado en el deporte. Por eso veíamos tan importante que esta exposición fuese a un centro educativo, que viniese a la Escuela de Arte Pancho Lasso y que el público, los jóvenes, pudiesen dialogar con estas piezas y pudieran reflexionar sobre ellas.
empezamos la gestión en el año 2019, una de las cosas que eché en falta fue una mayor colaboración institucional entre el Cabildo, los diferentes ayuntamientos y los diferentes centros culturales dependientes de las instituciones públicas, y creo que tras meses de trabajo, tras mucho tiempo de trabajo, ha dado sus frutos, y bueno, esto es un ejemplo más de que esas líneas de colaboración funcionan y que son muy necesarias a acercar toda la actividad cultural a todos los rincones de la isla. Fuera de Juego es una exposición que trabaja el machismo encastrado, anquilosado en el deporte. Por eso veíamos tan importante que esta exposición fuese a un centro educativo, que viniese a la Escuela de Arte Pancho Lazo y que el público, los jóvenes, pudiesen dialogar con estas piezas y pudieran reflexionar sobre ellas. Bueno, pues tiempo ya para la tertulia. Hemos dejado atrás algunas de las principales noticias de este día y vamos a saludar ya a quienes nos acompañan hoy en esta mesa de diálogo, de debate, de conversación, de lo que vaya surgiendo. Leonardo Echedey, Eugenio, muy buenas tardes, estáis muy bienvenido. Buenas tardes. De Coalición Canaria, Ángel Vázquez, que está con nosotros de nuevo. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Hola, buenas. Después de un tiempo, en fin, de cuestiones que yo no quiero hablar, porque al final, claro, iba a hablar cuestiones médicas, pero suaves, nada graves. Nos vean a alguien, claro, es que ya uno empieza, ya no se sabe esas cosas, pequeño paso por las ITVs de huesos y articulaciones y tal. Y Benjamín Perdomo, que también nos acompaña. ¿Qué tal, Benjamín? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bienvenido. Pues muy bien. Gracias. Luego me tienes que contar lo que muchas veces hablamos de los jameos, que va a ir Rosalén, Kiki Morente, que están metiendo a todo el mundo. No sé si cuando tú mandabas en los centros turísticos la cultura popular, ¿no estaba o qué? Sí, y además yo creo que con bastante más presencia que actual, sí. Por supuesto, cada cual defenderá lo suyo, pero la cultura, todo tipo de cultura tenía cabida en los centros de arte, cultura y turismo. Por este orden, como diría Bale, in this order. Bueno, el orden de los factores no altera el producto. Yo creo que lo que es ideal para los centros turísticos es la combinación del arte, la cultura y el turismo, que para eso fueron concebidos y para eso su idealista, su creador los concibió como tal. Pero vamos, yo sin ánimo de polemizar, que decir, no tenía yo esa percepción de que hubiese habido en tu época, y en otras épocas. Ángel también estuvo en los centros turísticos. Hombre, así en plan Quique Pérez, en plan Kiki Morente, en plan... Sí, yo como antecesor de los dos, yo sí. No lo sé. Yo, antecesor de los dos, sí tuvimos folclore de aquí, tuvimos cultura de aquí, incluso fuimos los primeros en hacer un concierto en Jardín del Cactus, en homenaje a San Manrique. O sea que sí hubo. Yo creo que desde siempre. Vale, pues siempre ha habido. Retiro parte de las flores que te he lanzado estos días por llevar cultura popular. Ya estaba inventado. No, bueno, yo creo que todos los que han pasado por los centros y todos los que han tenido el placer de dirigir la empresa de los centros de arte, cultura y turismo han hecho cultura. Evidentemente la apuesta cultural que ha hecho ahora los centros turísticos con 1 millón de euros para proyectos culturales que engloban un montón de ramas no se ha hecho jamás en la vida. De hecho el presupuesto para cultura estaba en torno a los 200.000 euros y ahora pasa de 200 a 1 millón de euros, con lo cual creo que ya esos datos económicos hablan por sí solos y la cultura que estamos haciendo y todos los procedimientos que estamos haciendo evidentemente no se ha hecho nunca. Y yo creo que estamos muy contentos, sin quitar pues la etapa de otros consejeros que habrán hecho lo mejor posible dentro de los centros y apostando por la cultura. Evidentemente, yo no digo que no se hicieran cosas, pero evidentemente lo que se está haciendo ahora, con la aportación económica que se está haciendo ahora, nunca ha habido una referencia como esta. Así que la verdad que estamos contentos. Y que Jameos del Agua, Cueva de los Verdes, Jardín de Cactus y Monumentos estén haciendo actividades culturales constantes y todos los fines de semana y que se puede palpar y que todo el mundo lo ve, creo que es algo que no tiene debate, ¿no? También es verdad que ahora se promociona mucho, ¿no? No sé si en esos tiempos se promocionaba, pero se promociona porque se hace. No lo mismo estar año y medio como estuve yo, estar 3 años como está Benjamín, lógicamente hay más continuidad. Pero yo con todos mis respetos, y yo de verdad que me parece muy bien lo que hace, pero hombre, con todo respeto a los defensores, ya inventamos los eventos, se inventaron todo lo que está haciendo ahora ya se hizo antes. No, yo no he dicho que no. Lógicamente hay más presupuesto, porque hay más continuidad, pero hombre, todo eso ya antes se hacía todo. Por ejemplo, para ir sin más lejos, sino que en Tampolenga, bueno, el primero que hizo un concierto con camareros de lírica en el castillo fui yo.
siendo concejal de los centros con, bueno, con Gasti Pérez. A lo mejor con lo cual, por eso digo que no. Yo creo que mira, ¿sabes lo que pasa? Claro, que estás hablando con 3 personas que han sido consejeros y que cada uno va a defender su parcela. Pero hay una cosa que se llama la honestidad, y la honestidad está ahí. Es cierto que ahora hay más presupuesto, también hay más ingresos, también hay más felicidad, porque hay una continuidad que yo, por ejemplo, no tuve. Pero, claro, igual, en fin, todo esto parte a lo mejor del debate que se suscitó con la presencia de Quique Pérez, de ese tipo de cultura pues más, digamos, en fin. La famosa línea. Sí, no me gusta hablar de cultura. De aquella Quique Pérez no estaba como está ahora, lógicamente. Pero a lo mejor por ahí hay una percepción de tal, no lo sé. No, de hecho yo aplaudo el evento. Ya no es que pensemos unos u otros que el evento está bien o está mal. Cuando tú haces un evento y en 2 sesiones vendes todas las entradas, evidentemente el tema ha funcionado. Y me da igual que lo haya organizado Benjamín o que lo haya organizado Ángel. Este tipo de actuaciones no solo hay que aplaudirlas, sino que hay que repetirlas porque hay demanda y porque finalmente es cultura. Y nunca se cerró Jameo, ni en mi época, ni yo creo que en las anteriores, ni en la época de Astrid, ni en la época, a eventos de ningún tipo. Yo podría hablar de actuaciones humorísticas. Yo recuerdo en la época mía, sin ir más lejos, estamos en otros tiempos, pero Manolo Vieira, puedo recordar la incorporación de grupos locales en el producto que se denominó, que creo que además han seguido Noches de Jameos, con actuaciones de timplistas, etcétera, Toñín, Los Chicos, etcétera, etcétera. Recobramos después de haberlo desaparecido durante un tiempo, que es verdad que en la época de Ángel también estaban las actuaciones folclóricas en su momento en Jameos, luego desaparecieron y luego las recobramos. No teníamos el auditorio, no estaba disponible. Exacto, el auditorio estaba cerrado en su época. Estaba cerrado. Las recuperamos para el Monumento al Campesino. Me consta que en la época de Benjamín se ha seguido con esa tal. Entonces, evidentemente, las programaciones y las agendas culturales son distintas, entre otras cosas porque en un momento estarían más de moda unos artistas y ahora estarán otros, y por eso los nombres son distintos. Pero yo creo que la apuesta por la cultura en los centros turísticos ha sido obligación del que ha estado desde el primer momento. Así quedó escrito además, centros de arte, cultura y turismo, efectivamente. Bueno, no sé de qué quieren hablar, yo siempre pregunto de qué quieren hablar, pero ya he sido un poco atropellado, decía, yo no sé qué está de actualidad. Wow, ¿de qué va a estar actualidad? Si es que la actualidad la están marcando ahora el Ayuntamiento de Recife con los BIC y el Partido Popular, sobre todo con la defensa que hacen de determinados inmuebles. Y decía Lanzarote en pie, con el que luego hablaremos, Leandro Delgado, metiendo miedo a los vecinos. No, vamos a ver, yo creo que en este tema lo que hay que hacer es no engañar. Yo creo que hay que ser honesto y decir las cosas realmente como son. Me parece, yo soy el primero que defiende además que un BIC de un edificio que tiene es emblemático, tiene sus años, se pueda proteger. Pero hay que decir la verdad que eso lleva una protección anexa en un radio de acción que también afecta a los vecinos. Y hay que decírselo. Yo cuento una anécdota que me pasó a mí en el Cabildo, muy rápida, me encontré a veces un señor mirando el directorio con un papel y le pregunté si podía ayudarle. Y me dijo que tenía 82 años. Me dijo que la DTI está buscando patrimonio. Y le dije, digo, ¿qué le pasa? Y dice, pues mire, que yo tenía una puerta de garaje, iba a poner una puerta de mando porque no puedo con ella y me multaron. Digo, hombre, es que en Teguise está todo protegido. Y me contesta, a mí nadie me preguntó si quería proteger mi casa. Claro, eso hace reflexionar. O sea, no puede ser por capricho de un político que protejamos algo en un radio de acción que también afecta y no digamos a los vecinos cuáles van a ser las consecuencias de esa protección. Entonces eso hay que saberlo, hay que decírselo a los vecinos. Y lo de Teguise era cuando Chedilla estaba allí en urbanismo. No lo sé, eso hace ya unos años, tampoco entra en el Cabildo. Entonces, claro, o sea, es que tenemos que ser conscientes de que una protección... Pero yo creo que en Teguise nadie discute que todo, bueno, no sé, igual hay gente para todo, pero a mí me parece que tener un entorno histórico y tal... Al menos no se han escuchado. Eso es perfecto, críticas. Pero hay gente que le cuesta mucho, porque no tiene recursos, poder rehabilitar su casa, poder, sobre todo repararla. Muchas veces hacer reparaciones que no tienen recursos para eso. Entonces, claro, la gente que va a quedar afectada por un expediente BIC, sobre todo por el entorno de afección que tiene, hay que decirle, mire, a partir de ahora usted no puede hacer lo que quiera en su casa. Tiene que pedir unos permisos determinados, tiene que dejar todo como estaba y le van a decir cómo tiene que hacer una reparación en su casa. Y eso es así, esa es la realidad. Sí, ¿tú qué dices? Yo he sido sufridor de lo que significa declarar un BIC y de lo que significa tener una protección patrimonial, pues cuando estuve de concejal de urbanismo en Teguise y cuando fui consejero de los centros turísticos. Y miren, la protección del patrimonio no solo debe ser, sino además la ley la regula y debe ponerse. Lo que no puede ser es que tengamos una protección caprichosa del patrimonio y que dependiendo del criterio caprichoso de cómo se levante un técnico un día, a mí me pidan una cosa o me pidan la otra. Y pongo un ejemplo sencillo que todo el mundo nos va a entender.
El parque junto al Ramírez Cerdá, el trocito de parque donde estaba la fuente con la piedra en el centro, la rehabilitación de esa fuente que todos queremos ver recuperada, además tocada por la mano de César, una figura emblemática de Arrecife, pues se le empeña Patrimonio del Cabildo que tiene que hacerse la recuperación de los callaos a mano, y le dicen, pero es que miren, es que ya no hay vivos artesanos del Callao Lanzarote, es que no hay quien haga, me da igual, tiene que ser como estaba. No tiene que ser como estaba, tiene que ser respetando la estética, respetando cómo César lo concibió estéticamente en su momento, con los materiales y las técnicas que se utilizan a día de hoy. Miren, ejemplos de la conservación del patrimonio en Canarias son la laguna o el barrio de Vegueta. ¿Sabe por qué? Porque han sabido defender lo que es defendible, es decir, proteger lo que es protegible, que es la estética, que es la fachada, que es tal, dándole un uso que haga a los edificios ser rentables. Porque los edificios que no son rentables no se conservan. Sí, pero Jaime, por eso digo... Y ahí incluso haría. Yo sinceramente creo que... Nos fijamos en la laguna y la Vegueta, que es verdad, ¿no? No, porque ellos sí tienen plan especial y ni Aría ni Teguise lo acaban de tener. Pero a lo que me refiero es... Yo no creo que el patrimonio, la conservación del patrimonio deba ser un arma arrojadiza entre partidos políticos, y en esto meto en el saco a todos los que entramos en algún momento, yo también lo he hecho en estas guerras. La protección del patrimonio debería ser un pacto político entre todas las formaciones y decir, oye, mire, es que declarar un BIC, por ejemplo el Hotel Oriental, que es lo que se está hablando, es un error. ¿Sabes lo que dice un BIC? La figura de protección del BIC dice que se respeten las cosas como están. ¿Y a usted le gusta cómo está el Hotel Oriental? A mí no. Pero ¿cuál es ese? Lo que tiene que haber, y en esto quienes hoy han declarado el BIC nunca hicieron su trabajo en el Ayuntamiento de Arrecife, y esto es así, el Partido Socialista, es tener un catálogo. Porque el BIC es una figura con demasiada protección para edificios que pretenden ser útiles a la ciudadanía. Porque miren, yo pongo el ejemplo. Aprobamos el Plan General de Teguise, zona del Jardín de Cactus, alrededor del Jardín de Cactus. Los vecinos tenían un suelo urbano. La figura de protección del BIC no dejaba a los vecinos construir una planta en los alrededores del BIC. Oye, que puede estar bien, pero si usted pone esa figura del BIC, ponga la partida económica para compensar a esos vecinos y que tengan otro solar. Siempre recuerdo una discusión en Teguise. Le decían a la señora, usted no puede pintar con pintura, tiene que pintar con cal. Y usted no puede poner PVC, tiene que poner madera noble y no sé qué. Y la señora venía con dos presupuestos, uno valía 1.500 y el otro valía 7.500. Y decía, ¿quién me paga los 6.000 de diferencia? Claro, ese es el debate siguiente a este tema. Sí, no, a mí escuchándolo, a mí me asusta primero porque creer que esto es un debate de que si un técnico se levanta con un día con el pie izquierdo y otro con el pie derecho, un técnico declara un BIC en función de una ley a la que lo único que hace es ajustarse y declarar BIC aquello que tiene que ser de interés cultural. Lo segundo es que dicen que están de acuerdo en proteger el patrimonio, pero es que yo veo a la alcaldesa de Arrecife, de los dos que son socios, tanto Echedei como Ángel Vázquez, que lo que dice es todo aquello que se declare BIC es decir, para propietarios privados en Arrecife lo vamos a demandar o lo vamos a intentar tumbar. Hombre, yo creo que si vas con esa actitud, lo único que quieres es no proteger absolutamente nada. Y luego Echedei lanza un engaño, es decir, ¿ustedes quieren que el Hotel Oriental se quede como está? Evidentemente no, lo que queremos es que se arregle y que los propietarios arreglen el inmueble, pero que lo arreglen como lo están haciendo otros. ¿O es que en Arrecife no se han arreglado más inmuebles? ¿O es que Patrimonio en Arrecife no ha arreglado más inmuebles? ¿O es que Patrimonio delante de la plaza de San Ginés no se está arreglando un inmueble? ¿O es que la notaría de Arrecife, no me acuerdo el nombre, no ha arreglado y restaurado el inmueble? Se está restaurando. Ahora bien, habrá que establecer unas normas, habrá que establecer unos criterios. Yo he visto que la notaría se ha ganado una altura. Patrimonio les dijo que tenían que respetar determinados hechos. A lo mejor en el Hotel Oriental también habrá que respetar determinados hechos para que puedan crecer en altura. Pero sí, claro, si la actitud de ustedes es vamos a denunciar y vamos a intentar tumbar todo aquello que se ha declarado BIC de propietarios privados, ustedes no tienen ganas de proteger nada. Ustedes tienen ganas de tumbarlo todo en una guerra contra el Cabildo a la que ustedes tendrán que responder. Esa es la realidad. No, mira, la guerra se abre cuando se hace con autoridad de alevosía y se hacen los inicios de expedientes cuando hay licencias de rehabilitación de esos inmuebles. Sabiendo que esa licencia es cuando se establece el inicio de los expedientes BIC. Con lo cual,
A mí también, pero hay digamos, cierta maldad en esa apertura de expedientes. Mira, hay una cosa que es evidente, que es de sentido común. Vamos a ver. Es cierto, cuando se abre un BLIC no se puede tocar y hay muchas reparaciones. Yo le voy a poner otro ejemplo para que vea a veces o sea, la protección hay que hacerla, sí, pero una de dos, o habilitamos partidas, como decía HDI, para que compense a los vecinos. Eso es otro debate. Eso sí, o si no, se hace de forma mucho más limitada. Y voy a poner un ejemplo. Dígame, por ejemplo, en Arrecife, ¿hay un edificio del siglo XII? Buah, se lo preguntas al tío que iba a verlo de las fechas. Un edificio protegido de Arrecife. Por ejemplo, el Cabildo Viejo. El Cabildo Viejo, vale. Y a su alrededor han crecido un montón de comercios. Vale. ¿El Cabildo Viejo tiene cámaras exteriores? Si tiene cámaras... De videovigilancia, exteriores. ¿Exteriores? Sí. Oh, es que no lo sé. Posiblemente no se puedan ni poner. Pregunto. ¿No es Vic el Cabildo Viejo? No, vale. Está dentro del catálogo, pero ese es el problema, la figura que se ha elegido para proteger. La iglesia de San Ginés, por ejemplo, ¿no? Creo que tampoco. Bueno, vamos a ponerla que es un Vic, la iglesia de San Ginés, ¿no? ¿Ustedes deberían, o permitiría Patrimonio poner una cámara de videovigilancia, una en cada esquina, para vigilar la plaza? Muchísimos problemas, ¿no? Pero imagino que estas cosas se tienen en cuenta, ¿no? Sí. A la hora de bueno, declarar. Yo te doy la experiencia mía de patrimonio, la experiencia mía desde los centros de patrimonio. Hemos arreglado, hemos presentado un montón de arreglos para los centros. Es decir, lo que se ha hecho en los centros en esta época de arreglar, de intentar ponerlos como están, y patrimonio siempre nos ha tendido la mano y siempre nos ha ayudado. Debe ser que era consejero del PSOE, pero cuando yo era del PP me rechazaban muchísimo, que era de sentido común. De sentido común, o sea, yo hablo de sentido común, Benjamín, esto es sentido común. Mira, bueno, el ejemplo que ponía, ustedes ven que la iglesia Ginés pueda tener... es obligado a poner cámaras. No, lo cuento por un ejemplo que voy a poner. Ustedes verían ahora, por ejemplo, que todo el mundo pasara por allí y viera en el campanario de la iglesia Ginés una cámara de videovigilancia. Muchos dirían, eso es una burrada. La General de Sevilla la tiene, y es un edificio del siglo XII. Ajá. Y tiene una cámara de videovigilancia. Habrá pedido los permisos pertinentes para pedirla. Pero es que aquí cualquier cosa que hacer es no. Constantemente yo hay dos edificios y yo entiendo que los edificios se protejan, pero hay que hacerlo con cierto sentido. No proteger por proteger, y ahí estoy con HDI, que muchas veces se hace de forma caprichosa. Y esto ha sido de forma caprichosa porque había unas licencias de rehabilitación de esos edificios concedidas ya. Y después de eso es cuando se inician. ¿Y al resto? Bien, vas a denunciar? Es cuando se inician los expedientes. ¿Y al resto qué vas a denunciar? Una vez que se sabe que ya están las licencias concedidas, es cuando se inician los expedientes. Eso está hecho, perdóname, pero no con muy buena fe. Por vaticinar o por jugar a la bolita de cristal, el expediente del BIC del Hotel Oriental acabará con una indemnización a la propiedad que pagaremos todos los lanzaroteños por el capricho del Cabildo de Lanzarote, porque es verdad que hay unos derechos adquiridos y ahora se han inventado una figura que han tenido. ¿Cuántos años tiene el Hotel Oriental? Pues, cientos. ¿Por qué no? Mire, cuando trabajamos en un conjunto histórico como es el del centro de Arrecife, lo que tiene que haber es un catálogo. Un catálogo que diga, para cada edificio tiene su ficha y diga, estos son los valores de este edificio, esto se puede tocar, esto se puede remodelar, esto se puede cambiar, esto se puede quitar. Y en ese catálogo tienen que intervenir, aparte de un historiador, que es en este caso la figura que siempre tiene el Cabildo de Lanzarote en su área de patrimonio, un técnico, un arquitecto que diga, oye, el edificio tiene que respetar sus valores históricos, pero también tiene que ser técnicamente viable su uso. Y seguro. Porque muchas veces nos vemos, oye, que yo tenía una batalla constante, por ejemplo, en Jameos del Agua, porque el edificio tenía pequeñas actuaciones que sin cambiar la fisonomía del edificio, ni su estética, ni demás, podían facilitar la visita de una persona que va con problemas de movilidad en una silla de ruedas. Cuando hicimos el proyecto de la Casa de los Volcanes, no vean la que nos costó con patrimonio para sacar adelante ese proyecto. Y, oye, que es que cuando César los concibió, probablemente hubo técnicas que no usó porque no existían, no porque no le gustaran. Y eso no lo sabe un historiador. Pero entonces está diciendo que se declara BIC sin haber garantizado que se puede... Es que se declara un BIC primero sin consultar la propiedad. Pero espera que maticemos, porque puede dar la sensación, no sé, yo lo planteo, que se esté acusando a los técnicos de prevaricar. Claro, exacto. Sí, ese es el problema. Porque ellos se mueven en un marco legal que son ustedes, que son los partidos políticos los que legislan dónde se puede mover. Cuidado con una cosa, es decir... Lo digo para que el criterio bien. técnico... Yo no voy a ser claro, perdón, el técnico no hace eso si no hay una orden política por detrás. Si no hay un marco legal donde yo creo que es decir, lo que están diciendo o insinuando es atrevido. Están diciendo que un técnico
se ha levantado por la mañana y decide que sí, sí, que si no, yo creo que es algo grave. Pero aunque sea pero si es así, con la explicación que le quieren dar al BIC, pues oye, pues... Yo creo que si me dejan un segundito, porque yo he sido el que ha utilizado la palabra técnico No, yo he hablado siempre del área de patrimonio y el capricho, y explico el por qué. ¿Por qué? Porque y la ley de patrimonio así lo recoge, hay criterios que son objetivos y hay criterios que son subjetivos, porque yo puedo ver ese techo como técnico o como historiador y creer que tiene valores, y puede venir otro historiador, y porque son criterios subjetivos, no está el hombre, es su criterio, para uno tiene valor y para el otro no. Pero hay una parte objetiva, que es la que aportan los técnicos objetivos, los arquitectos, los ingenieros, los abogados, que no está, que está en un catálogo cuando se aprueba, pero que no está en un informe de un técnico solo. Y esa parte está faltando en el área de patrimonio del Cabildo, porque, ojo, tampoco esto es una competencia de patrimonio del Cabildo. El patrimonio del Cabildo lo está haciendo porque los ayuntamientos previamente no han hecho su trabajo, de tener un catálogo y de tener un área de patrimonio constituida, etcétera, etcétera. Entonces, lo que no se puede es matar moscas a cañonazo. Y para evitar que reparen esto de la forma que a mí no me gusta, le declaro un BIC. No, hombre, es que es una figura desproporcionada. Yo para aclarar, porque están llevando a engaño. A engaño. Cuando tú declaras un BIC, ¿vale? Un técnico tiene que hacer un informe sobre ese BIC y decir cuáles son las condiciones por las que tú declaras BIC. Tú no te levantas, te lo digo por la experiencia propia de los centros. ¿La categoría profesional de ese técnico que no, hombre, que no le podemos echar la culpa a que los arquitectos, a que los trabajadores del Cabildo se levantan por la mañana a declarar BIC. Que para tú declarar BIC tienes que razonar el por qué se declara BIC y decir cuáles son los valores patrimoniales que tiene. Que nosotros en los centros turísticos nos han declarado BIC, es decir, porque no es un capricho. En esta isla se están declarando BIC y todos los días y todas las mañanas nos estamos levantando con declaraciones de BIC, no solo de Arrecifes, sino de toda la isla, porque no es un capricho de una capital en una guerra que quieren llevarlo a una guerra política, sino es en toda la isla. Declaraciones BIC continuas. Timanfaya, creo que en Yaiza también se nombraban de más BIC, es decir, todos los centros los están nombrando BIC. Para tú hacer una declaración, cada proyecto que presentan de BIC de los centros tiene más de 150 páginas explicando por qué se declara BIC y cuáles son los valores patrimoniales que tiene. Que tú no te levantas por la mañana diciendo que esto es BIC porque me da la gana. Está incurriendo, creo que en un error, espero que no sea con la intención de engañar a la ciudadanía. No se ha declarado el BIC del Hotel Oriental ni ninguno de los que están nombrando. Se han incoado los expedientes para la declaración del BIC. Déjame terminar para explicar. Se han incoado los expedientes para la declaración de BIC. Y esas incoaciones se justifican en un informe técnico que pone en valor los criterios subjetivos y objetivos. Los criterios subjetivos por los que se entiende que procede declarar el BIC. Porque luego eso lleva un proceso. Y en ese proceso alegarán los vecinos de la zona, los propietarios, el colegio de arquitectos, el colegio de abogados, el párroco si está en una iglesia, todo ese tipo de cosas. Entonces, a día de hoy lo que tienen esos expedientes para empezarse son un informe técnico con aquellos valores que se entienden pueden ser susceptibles de protección. No confundamos. Es decir, allí no está la Santa Biblia diciendo esto tiene que ser así o tiene que ser asado. Y esos criterios, y así lo hace bien el técnico, bajo su criterio subjetivo, informa de lo que él cree que tiene valores. Pero eso no es la Santa Misa. Podrán haber cosas que realmente las tienen y que durante el proceso se acaben consolidando y otras cosas que no. Y eso es lo que ha ocurrido. No hay una declaración de BIC, ni en el Hotel Oriental, ni en el Castillo que se anunció el otro día, ni en muchos de los centros turísticos, entre otras cosas. Porque el área yo no lo personalizo en una persona o en un técnico, lo personalizo en el área de patrimonio del Cabildo de Lanzarote. No ha hecho sus deberes durante muchísimo tiempo. También cuando Coalición Canaria tuvo la responsabilidad al frente. Pero, no estoy quitando pero ¿por qué no son BIC? Porque nadie ha hecho el trabajo nunca. No, porque se dejaron caducar, ¿no? Por parte del gobierno de Canarias. No eran ni declarados, ni declarados. No, y muchos no estaban ni declarados. Muchos no estaban ni iniciados. Y caducados. En los centros se caducaron. Sí, pero en los privados... Se caducaron las incoaciones y por eso nunca se declararon, nunca ha habido BIC. Pero en los privados que yo sepa, sí, corrígeme, o sea, no están, se incoan ahora por primera vez. ¿no? En el caso del hotel, sí. Otros son la segunda incoación. Y hay otros que no. Pero que tú no puedes incoar un expediente BIC, y tiene razón Echedi cuando dice lo de la incoación, sin tener los criterios para tú hacerlo. Que un técnico no puede llegar, levantarse por la mañana y decir en un informe que incoa un expediente BIC porque le da la gana, que no es arbitrario. Ni es subjetivo, es objetivo. Otra cosa es que luego tú lo puedas rebatir y que tú puedas decir que esas cosas, es decir, que lo que tú estás expresando no se ajusta a la realidad o crees que tienes otro criterio o incluso propones otros criterios.
pero no es así. Es decir que patrimonio, que es lo que están diciendo los dos, lo que se levantan por la mañana y hacen lo que les da la gana, a mí me parece atrevido y peligroso. Yo lo que he dicho a mí, es que se ha hecho de forma caprichosa una vez que se sabía que había licencias de habilitación. Eso vale, sí lo he dicho. Vale, vamos a seguir. Escúchame, Hotel Oriental, ¿no? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Y el resto? No, y el resto que está diciendo la alcaldesa y el resto que está diciendo tanto el Partido Popular como Coalición Canaria que van a intentar alegaciones, intentar tumbar todas las declaraciones pública para eso, además. Sí, pero es decir, que no lo han analizado y todo. Te agradecería no pongas en palabras de Coalición Canaria cosas que no hemos dicho. Yo lo he dicho claramente, eso es así, eso se sabía. Eso lo ha dicho el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arrecife, van los dos de la mano. Porque conociendo que había una licencia para rehabilitar, mire, la mejor forma del patrimonio... Bueno, déjame para precisar, fue una rueda de prensa del Partido Popular. Ahora, no sé si Coalición Canaria está de acuerdo. Digo, por eso venía la aclaración. Yo no estoy de acuerdo Canaria, yo por Partido Popular. Yo les voy a poner un simple ejemplo porque los técnicos también se equivocan y se pueden equivocar, ¿vale? Yo les pongo un simple ejemplo de un caso que se dio, creo que fue en La Laguna, pero bueno, en declaración de un BIC. Hay un técnico que en su expediente de incoación, en su informe de incoación, dice, oye, esta escalera tiene determinados valores desde el siglo XVI, Vale, incoación del BIC. Dentro de un edificio, esta escalera es del BIC. Y la propiedad, cuando ve la incoación del BIC, viene y le dice, no, mire, la factura del año 1973 de construcción de esa factura, de esa escalera, ¿cómo que es del siglo no sé cuánto? Si la pagué yo en el año 1900 no sé cuánto. Esas cosas pasan. Por eso digo que una incoación de BICs, una incoación de un BIC, tiene una serie de criterios subjetivos a criterio del técnico que pueden ser rebatidos y que no son firmes. Y objetivos. Que los objetivos los aportan, los datos objetivos, Benjamín, son aquellos que son susceptibles de una medición, si son 10 metros o son 15, si tienen una densidad o tienen otra. Esos son datos objetivos. Los criterios de si esto es bonito o es feo, de si esto puede ser más antiguo o menos sin estar basado, jamás te son declara subjetivos. patrimonio, jamás patrimonio te y la declara ley de patrimonio, cosas entre bonitas y feas, que patrimonio, que te lo digo por experiencia, Benjamín, que yo he estado sentado en reuniones de toda la información que tenemos, que yo he estado sentado en reuniones de patrimonio y técnicos de patrimonio decirme esto no me gusta. Y yo estaba en la comisión o yo no lo veo. ¿Cómo que no? Yo será que la línea que cruzan entre si un funcionario se levanta por la mañana a decir lo que quiere, si le gusta o no. Escúchame, pero espérate, porque es que me acaba una cosa. Si ahora Astrid Pérez lleva pleno la denuncia las alegaciones de todo el Tinglao Oeste, ¿ustedes qué van a votar? Cualquier vecino de Arrecife, cualquiera, puede presentar una alegación a una incoación del PIC. Sí, no, ya, pero ¿qué va a hacer coalición? Que se va a apoyar todas las incoaciones. Pero es que las alegaciones al BIC no se aprueban en el Pleno. No, yo pregunto. Oye, si usted me pregunta si usted me pregunta a mí el parecer, te lo digo porque como has dicho, a mí no me metas en este saco. No, a ver, porque decían, no, yo sinceramente no he tenido oportunidad de estudiar en el detalle que me gustaría el expediente de incoación del BIC, de ese concreto y de los otros, porque son expedientes complejos y repito, habrá cosas en las que el técnico subjetivamente pone unos valores que se compartirán y otras en las que no. Pero, por ejemplo, repito, el problema es no tener un catálogo y en eso nadie está poniendo el foco. Pero es que llevamos 30 años en Arrecife hablando del catálogo y no hay un catálogo aunque se diga que si coalición va a apoyar el denunciar o poner alegaciones contra todas las declaraciones o todas las incoaciones BIC, que es lo que se está preguntando. Astrid Pérez dice que las va a declarar todas, no los ha visto, pero que va a presentar alegaciones. Las preguntas a usted también se las contesto, pero no por saberlo, porque claro dicen que están a favor de proteger a Arrecife, pero lo que veo es que pues, al final quieren... A ver, a mí una cosa que me llama muchísimo la atención, y perdóname y yo creo que esto es de sentido común y es muy fácil de entender, es que ¿cuántos lleva el Occidental? ¿Cómo está? Yo desde que lo conozco, desde que María cuando estaba Discos se metió con un casco de obra diciendo que se iba a caer, diciendo a la joyería, vete que esto se cae. La alcaldesa trabaje, pone interés porque eso se rehabilite, para que eso no esté como está, y resulta que se nos ocurre... Déjame escuchar a Paula, que... No, simplemente era un poco al hilo de lo que decía Benjamín, que evidentemente nos llegó, como decía Jaime, esa nota de prensa por parte de la alcaldesa Astrid Pérez, y era la pregunta simplemente si pues no había hablado con Coalición Canaria, en este caso, como sería lógico por otra parte, porque gobiernan juntos en el Ayuntamiento de Arrecife, el hecho de mantener esa reunión conjuntamente con ustedes también. Y porque precisamente acaba de decir que no le ha dado tiempo a mirar al detalle cada uno de estos elementos, no sé, imagino. O a lo mejor se lo consultó al teniente alcalde, que está bien. No sé bueno, yo le pregunto hay dos grupos más en Arrecife. Por supuesto que la alcaldesa, antes de dar la rueda de prensa, comentó en una reunión de grupo su parecer con respecto al BIC del Occidental y demás.
¿vale? Y mi respuesta en aquella reunión, antes de la reunión que organizó con los vecinos, que dijo que iba a contar, y así tengo constancia que fue, las consecuencias que tiene para la zona UNBIC, las consecuencias que tiene para la parte empresarial, para la parte económica y demás, y mi respuesta fue, y esto lo digo aquí y lo diré allí, me parece excesiva la figura del BIC para la protección del Hotel Oriental, pero también me parece desmesurado que no tenga ningún tipo de protección, es decir, es que para eso están los catálogos de patrimonio. Estamos de acuerdo, por tanto, que tiene que haber edificios protegidos. Por supuesto, pero eso yo creo que eso no lo rebate nadie. Nadie pone en duda. Lo que no puede ser es que una vez el ayuntamiento ha ejercitado sus derechos y sus competencias, las de otorgar licencias urbanísticas, el cabildo, para salirse con la suya, declara un BIC. Porque, oye, tenías la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué no lo hizo cuando eran socios de gobierno del Partido Socialista en el Ayuntamiento de... Porque esta polémica viene de viejo. Ya en la Junta de Gobierno en la que dieron las licencias, ya el PSOE estuvo que no sabía si sí, si no, primero dijo que sí, luego que no, luego se abstuvo. ¿Por qué no declararon el BIC en ese momento? Porque ahora, una vez concedida la licencia, y curiosamente, después de que se salen del gobierno de Arrecife, ¿de verdad están preocupados por el patrimonio o están preocupados por hacer daño político con el patrimonio? Porque es distinto. Es decir, cuidado. Y además que la gente no es tonta, es decir, las declaraciones o las incoaciones de los expedientes de BIC no están viniendo solo por parte del Hotel Oriental. Cuidado, que llevamos una semana o más tiempo escuchando declaraciones o incoaciones de expedientes todos los días de toda la isla, no solo de Arrecife, de toda la isla. Es decir, que hay ganas de proteger, que estamos de acuerdo en que todos tenemos que llegar e intentar proteger el patrimonio, pero mi pregunta es, ¿cómo es posible que hayan edificios en Arrecife que se están reformando, que se están respetando los valores patrimoniales de los mismos, e incluso el que está cerca de la calle Real, que es la notaría, el edificio es rojo, porque antiguamente estaba pintado así, se respetan los valores patrimoniales y en otros no? A lo mejor es que pues no se ha llegado a acuerdo, o a lo mejor se quiere proyectar un proyecto que no tiene cabida. Pero ¿Qué sería? La idea es, mi pregunta es, ¿por qué unos sí y otros no? Tú lo has dicho, Benjamín, la gente no es tonta. No, pero es que lo ve, Arrecife avanza en un lado y en otro no. Pues hay gente que a lo mejor escucha patrimonio, le dice hasta dónde puede llegar, y a lo mejor hay otros que quieren llegar un poco más. Pues eso también hay que explicar. Benjamín, lo estás vendiendo de maravilla, te has aprendido el manual, bien, ¿eh? No, bien no, esa es la realidad. Yo voy por la calle y veo lo que se arregla y lo que no. Benjamín, la gente claro que no es tonta. A nosotros echando el gobierno en noviembre. Hasta noviembre no había ganas de hacer incoación de expedientes de patrimonio. Se va el PP del gobierno de Cabildo, y de repente hay ganas de hacer mucho. Se estaban preparando todo. Benjamín, yo tengo noticias tengo noticias desde que se va por lo menos con la parte de los centros, de la parte de los centros. Sabíamos que se estaban acabando la incoación de los BIC. Se sabía desde hace tiempo. Tú sabes que no es así. El punto de inflexión es el otorgamiento de la licencia. Por repartir. Eso lo cambia. Pero que no se centren en un edificio. ¿Qué sería, por ejemplo, el Hotel Oriental? Perdón, que no se pueden centrar en un edificio, que están todos los días haciendo incoaciones Vale, pero bueno, estamos hablando del Hotel Oriental, por ejemplo, que no te levantas por la mañana y dices un edificio. Lo que no se puede hacer públicamente y cuando tenemos responsabilidades públicas es engañar a la ciudadanía. Todos los días nos están incoando. Efectivamente. Llevamos 3 años de mandato, y después de que sale el gobierno de Arrecife, el Partido Socialista y del Cabildo de Lanzarote, caen como churros los expedientes de coación de BIC. Esa es la realidad temporal, es decir, 3 años, ni una sola declaración, ni una sola incoación. Sale el PSOE del Ayuntamiento de Arrecife y el PP del Cabildo de Lanzarote y caen como churros las incoaciones de declaraciones de BIC. Mire, y usted ha puesto otro criterio que es subjetivo, un edificio rojo. Oye, el Plan Insular de Lanzarote establece la carta de colores para los edificios. Del blanco al gofio. Efectivamente. ¿No? Y no permite el rojo. Y el técnico dice que este sí rojo. Es un criterio subjetivo y caprichoso. Oye, que tendrá sus razones históricas, sí las tendrá. Pero en Arrecife no se permite el rojo. Es normativa, además. Entonces, a eso me refiero cuando es contra. Yo tengo un debate con Patrimonio del Cabildo porque no quieren dejar que sustituyamos las ventanas del Ayuntamiento de Arrecife, que es el edificio más horroroso que hay en toda la ciudad, en el centro de la ciudad, que ya me dirá usted qué grado de protección patrimonial puede tener cuando se cargaron la recoba para hacer aquella cosa horrorosa que encima no tiene accesibilidad, y no me dejan ponerla de PVC para que nos ahorremos en mantenimiento y sustituir los cristales que se están cayendo, porque el señor técnico de patrimonio dice que tiene que ser en madera. ¿Por qué? Si este edificio es del año 90 o de los años 80, no sé cuándo construyeron ese edificio. ¿Por qué? No, porque está en la zona de afección. ¿Qué zona de afección? Si hay edificios con PVC a 200 metros del Ayuntamiento de Arrecife. ¿Por qué a unos sí y a otros no?
¿Por qué con unos empresarios el Cabildo de Lanzarote... Benjamín, ¿por qué con unos empresarios el Cabildo de Lanzarote se sienta a negociar las condiciones y por otro le dice, esta es la línea roja que no te voy a dejar pasar? ¿Perdona? Sí, pregunto. ¿Por qué unos pasan en 2 semanas el trámite de patrimonio y otros están 3 años empantanados? Perdona, ¿y tú por qué estás...? Pero te lo voy a poner el ejemplo. ¿Y tú por qué estás empantanado para cambiar las ventanas del Ayuntamiento de Arrecife? ¿Por qué estás empeñado en ponerlas de PVC? Porque si te están diciendo que las pongas de madera para poder cambiarlas, a lo mejor tú como gestor tendrás que decir, oye, para yo ajustarme a patrimonio, para yo ajustarme a la realidad que tengo a mis lados, pues a lo mejor tendré que ponerlo de madera, a no ser que tú tengas la cabezonería de querer ponerlo de PVC. Benjamín, que lo puedes hacer y cambiar, sí, otra cosa es que no quieras. Otra cosa es que lleguemos a tu extremo. En el mismo radio de acción que está el Ayuntamiento de Arrecife, está la Comandancia Naval, creo que se llama el edificio que está justo al lado de la Comisaría de Policía Local. ¿Saben lo que tiene ese edificio? Aluminio blanco. Y a mí no me dejan poner PVC imitando madera. ¿Es un criterio caprichoso o no es un criterio caprichoso? Si estamos dentro del mismo radio de actuación del BIC. ¿Por qué unos sí y otros no? A lo mejor nos sorprenderían si tenían los permisos y los cambiaron sin permisos, que eso también es otro debate, si pidieron los permisos o no. Benjamín, pero eso es otro... ¿El Ayuntamiento de Arrecife? No, están en la zona de afección del BIC del charco de San Ginés. Ambos edificios, es decir, está más cerca del charco la comandancia marítima, como se llama. Y ese es el otro debate, ¿hasta qué punto afecta a los edificios aledaños, a los vecinos, declarar un bien o inmueble BIC? Porque aquí también tenemos confusión. Yo lo único que les digo es decir, lo que pasa que claro, yo lo quiero llevar, y como es lógico, pues a lo mejor el empresario, pues HD con sus ventanas de PVC en el Ayuntamiento de Arrecife, pero oye, pues a lo mejor si queremos avanzar tendremos que hacer un poco de caso y decir, pues no tienen que ser de PVC, tienen que ser de madera, y habrá que ponerlas de madera, y si las pones de madera, pues a lo mejor las ventanas, pues las arreglarás en 3 semanas, pero si te empeñas en ponerlas de PVC, pues a lo mejor no las vas a querer poner. Y está muy bien que te compares con y está muy bien que te compares con otro, pero si quieres arreglar las ventanas, pues las de madera. Porque lo dice un técnico, por su criterio caprichoso. ¿Dónde dice la ley? ¿En qué figura está protegido que yo no pueda, con la misma estética, mismo color, mismas formas, mismas dimensiones? Es decir, tú pasas por allí delante y no notas aquello es PVC o es madera, yo tenga que poner madera y no PVC, tenga que gastar en lugar de 70.000 euros 140 y además tenga que destinar personal todos los años a recopilar eso que puede estar reparando otras muchas cosas en Arrecife. Y a nivel energético más rentable el PVC que la madera. Exacto, y desde el punto de vista energético la conservación. Es que ese es el problema. Cuando no entendemos que para mantener el patrimonio, que para mantener los valores arquitectónicos que tiene y demás, pues en vez de PVC tienes que poner madera, si cuando ya el debate es ese, pues evidentemente así no se va a arreglar. Lo que no estamos en la administración. Ahora bien, lo que estoy de acuerdo es, oiga, lo que sí estoy de acuerdo es, y esto es culpa de las administraciones y de todos los que hemos pasado por allá, si yo te estoy obligando a que tienes que poner madera para poder mantener todo ese patrimonio, oiga, ayude. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Esto es como las misas. Sin duda. Esto no es que el cura da el pregón y los feligreses dicen amén. No. Estamos hablando de criterios técnicos, ¿vale? Criterios técnicos. ¿Qué conserva el patrimonio? La estética, la arquitectura tradicional de los años X, ¿vale? Entonces, lo que no puede ser es que se emita un informe del área de patrimonio sin que un arquitecto valide que lo que se está diciendo es o no un disparate. Oye, porque probablemente a nivel histórico los informes son intachables, pero también tienen que tener un nivel técnico. Y ponía antes un ejemplo. Oye, ¿por qué me dice usted que esa escalera hay que protegerla si es que resulta que yo tengo la factura de que la escalera es nueva? Bien, perfecto. ¿Por qué me dice usted? Pero no pasa nada, pero has presentado un ejemplo de que esa escalera la hiciste y se equivocó. Pero si hay, mira, por ejemplo, para un debate que no sé si lo conocerás, en el castillo, ¿tú sabes que en los baños originales del castillo los azulejos eran marrones? Pues probablemente tendremos que volver a los azulejos marrones, porque hay fotos y hay documentación de que son marrones y no blancos. Pues eso será un problema, que lo tendremos que arreglar y abordar, entonces te tendrás que ajustar a lo que había. Es que hay muchas cosas. De todas formas, yo insisto, por aquí es que hay una acusación, a mí me parece una acusación ciertamente velada. Lo digo, es que por darte la oportunidad, si lo quieres matizar o ratificar, o sea, sostienes que los técnicos de patrimonio del Cabildo de Lanzarote... No, sostengo que el área de patrimonio del Cabildo de Lanzarote emite muchas veces informes caprichosos. ¿Dónde están técnicos? Y que no hay técnicos cualificados. No, yo no he dicho eso. Lo ha dicho usted. Yo he dicho dicho que faltan. Es necesario un arquitecto. Yo he dicho que faltan técnicos, arquitectos,
en esos Eso es. informes Por tanto, el que patrimoniales. toma la decisión... Pero no lo digo yo, es que no tienen arquitectos. El área de patrimonio tiene arquitectos, el área de patrimonio, es decir, cuando emite sus informes, después tienen que ir a asesoría jurídica a respaldarlos. No sé, entiéndeme, o sea, yo es para que quede claro que nadie se meta en líos. Jurídica no es arquitecto. No, solamente miran si lo que yo emito vulnera o no vulnera la ley. Es distinto. No tiene que ver si no pasan filtros, las notificaciones a las administraciones o a los interesados no las hace un técnico de patrimonio, las hace un órgano colegiado político que se surte de los informes que hace patrimonio. Digo porque yo no estoy hablando... La decisión del político es contraria a la que dice el informe, ¿no? ¿Qué? O es arreglada a lo que dice el informe. Yo le puedo enseñar actas del Consejo de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote cuando estaba como consejero don Carlos Meca, en lo que los informes decían una cosa y ese señor defendía otra completamente distinta. Pero a ver, entonces... O en los que se contradecía por parte de alguna fundación o por parte de alguna entidad invitada a los consejos de patrimonio para un bien determinado, se contradecían los propios informes de patrimonio. Y oye, a veces tenían razón, porque un técnico también se puede equivocar. Se puede equivocar, ojo, en su valoración subjetiva, repito, porque en la parte patrimonial, nos guste o no, tiene una gran parte, una gran carga subjetiva. Usted es que es insólito, es que lo que está diciendo es que la parte de patrimonio no tiene una parte objetiva a la hora de dar un informe sobre aquello que es su área. A ver, hasta ahora se ha dicho, se debería de entender que el político se debe de ceñir... Llévalo al terreno que tú quieras. No, yo creo que todos nos han entendido lo que estamos diciendo. Estás diciendo que alguien que se dedica al patrimonio, que está, es decir, que pasa unas oposiciones, que su trabajo se dedica al patrimonio, me dice... ¿Cómo que no? Digo, no, pregunto. ¿No? No, eso lo dijiste tú. Las personas que están en patrimonio ahí no han pasado unas oposiciones. El 80% de los trabajadores del Cabildo no han pasado unas oposiciones porque antes había otros métodos para entrar a trabajar. Yo no sé si en caso concreto. El personal. No, Benjamín, han hecho ustedes tantos movimientos en el personal del Cabildo que yo ya no sé dónde están los funcionarios y dónde no, pero el porcentaje funcionarial con oposiciones del Cabildo de Lanzarote es ínfimo. En el Cabildo, en el Ayuntamiento de Arrecife, en el de Seguí, en todas las administraciones. ¿El laboral cómo entra? Con oposiciones. Le invito a usted a que mire, la configuración del Ayuntamiento de Arrecife, del Cabildo de Lanzarote. ¿Cómo entra laboral? ¿Cómo entra? ¿Qué deja el currículum? ¿Deja el currículum en el registro y lo entra? ¿O pasa un proceso? ¿O pasa procesos selectivos de los cuales ustedes han hecho montones? Si me lo permite, déjeme poner un poquito de sentido. Vamos a ver. Yo creo que al final todos estamos de acuerdo de que el patrimonio hay que protegerlo, con cierto sentido común también, pero la única manera de protegerlo es precisamente poder habilitar y poder que esté en condiciones, primero, de ser visionado y luego de ser visitado. Y disfrutado. Bueno, y utilizado. La última cosa, para distender el ambiente, lo de las mascarillas. A ver si nos ponemos de acuerdo también aquí con las mascarillas o no. Dejan de ser obligatorias el 19 de abril. De este mes. Correcto, este mes, ¿ya? ¿Está todo el mundo de acuerdo o no? Bueno, con matices. No sé, yo me lo voy a seguir poniendo. Yo también lo voy a seguir poniendo. Yo la voy a tener en el bolsillo. Yo voy a respetar, pero yo entiendo que en un avión, en una guagua, en una tienda, en un supermercado, yo creo que hay que llevar. Yo creo que en algo vamos a estar de acuerdo todos por primera vez. Yo creo que nos vamos a japonizar. Es decir, vamos a empezar a utilizar la mascarilla. Yo creo que se va a normalizar el usar mascarilla por la calle. En Japón, cuando tú vas a un metro, te pones mascarilla ante el miedo de contagiar. Pero va a seguir siendo obligatoria en el transporte. Seguirá siendo obligatoria en el transporte y en establecimientos sociosanitarios. Es decir, cuando vayamos a ver a un enfermo al hospital, tendremos que estar con la mascarilla y llegará un momento que nos parecerá tan natural y nos parecerá mentira que hubo un tiempo que delante de un enfermo no estuviéramos con mascarilla, igual que hubo un tiempo que fumábamos en la habitación del hospital delante del enfermo, y el enfermo también podía fumar. Solo habrá que aplicar un poquito la lógica. Efectivamente, y la responsabilidad. Yo sí creo que en la medida, en lo que a veces hemos estado acostumbrados a estas medidas por parte del Gobierno del Estado, pues durante toda la pandemia, el 19, ¿y por qué no el 15, o el 17, o mañana? Es decir, es decir, lo colocan en el día 19 sin saber cómo va a evolucionar la pandemia. Desde que se toma la medida hasta la fecha que se pone. Sí que es cierto, HD, que han dicho que podría cambiar en función, porque ya estamos acostumbrados a que las cosas pueden cambiar muy rápido. Y sí que han dicho que lo hacen posteriormente a Semana Santa, pues precisamente porque en Semana Santa pueden formarse y porque también entiendo que el Gobierno de Canarias habrá sacado un decreto regulando cuándo es el uso de la mascarilla y cuándo no, y ahora tendrá que sacar un decreto anulando el uso de la mascarilla.
hay que poner tendrá que preparar y dejará después de Semana Santa. Yo no creo que ese sea el debate. El debate está, ¿estás dispuesto a estar en un interior sin mascarilla? ¿Estamos acostumbrados a eso? A mí me cuesta. Pero que de todos modos aquí tenían que estar las comunidades de acuerdo. Las comunidades, no era por imposición, digamos. Los niños en los colegios ya se pueden mezclar, es que hay un montón de debates. Fíjate, porque a mí, por ejemplo, que me contagió fue mi hijo. Mi hijo pequeño, de 5 años, 16 años, fue el que me contagió a mí el COVID. Sí, bueno, a toda la familia. Pues ya está. Iba a hacer una última pregunta, pero no da tiempo porque tenemos que ir a la entrevista ya, que está Leandro aquí. La última pregunta que iba a hacer y que no la voy a hacer, así que no conteste nadie, es: ¿y en el interior de un BIC se tendrá que utilizar mascarilla o no? Dependerá de lo que diga el área de patrimonio del Cabildo. De forma subjetiva, como dice Gracias, Ángel. Admiro la aplicación de Benjamín. Gracias, Benjamín. La verdad que Pablo, sí. tú te quedas, nos quedamos. La verdad que sí. Para irnos a la entrevista, volvemos enseguida. Ya estás afiliado. Bueno, pero estamos ya de vuelta y vamos a regresar y a sumergirnos en ese mundo de los bienes de interés cultural, de los edificios si hay que proteger, si no hay que proteger. Ciertamente es un debate, o parece un debate un tanto surrealista, ¿no? Por cuanto, bueno, pues cualquier ciudadano que se precie gusta de vivir en lugares con historia, con casco histórico, con edificios que hablan de nuestro pasado y que contribuyen a entender también un poco el presente, ¿no? Y aquí estamos así, que si lo quieren proteger o tal, que no se puede hacer nada y todas estas cosas que ya se han ido matizando, que sí se pueden hacer cosas que se puedan hacer naturalmente y que no acaben, bueno, pues en el piso o prostituyendo el paisaje o lo que sea. Bueno, esta mañana, bueno, ayer, Lanzarote en Pie, en el Ayuntamiento de Arrecife, emitió una nota acusando un tanto a la alcaldesa de Arrecife de enredar, de engañar, de confundir a la ciudadanía o de pretender hacerlo, cuanto menos. Otra cosa que luego la ciudadanía se deje confundir, que ya vamos, yo siempre digo que vamos quedando ya menos tontos. Casi todos pues ya saben exactamente de qué va la cosa, ¿no? Pero a raíz, supongo yo, vamos a saludar a Leandro Delgado, que es concejal de Lanzarote en Pie en el Ayuntamiento de Arrecife, portavoz adjunto. Buenas tardes, Leandro. ¿Qué tal? Buenas Muy tardes. bienvenido. Muchas gracias. Supongo yo que a raíz de esa reunión que convocó la alcaldesa de Arrecife, más allá de que fueran 8, 10 u 80.000, para hablarles de estas cuestiones de los BIC en general y del Hotel Oriental en particular, ¿no? Sí, la convocatoria se hizo para el lunes por la tarde a las 6:30, con la intención, decía la carta que se había repartido por el entorno, porque el ayuntamiento envió cartas a los vecinos convocando esta reunión, en la que se iba a explicar la situación en la que se encontraban los BIC en Arrecife. Ese era el objeto de la reunión. Bien, nosotros como concejales en la oposición, tanto mi compañera Leticia Padilla como yo, somos también vecinos del entorno. Así que asistimos para conocer cuál era la posición real del equipo de gobierno de Astrid Pérez en torno a esto. Nos llamó la atención, en primer lugar, que se convocara a los vecinos para estas cosas, pero sin embargo, para hablar de presupuesto, nunca se ha convocado a los vecinos. Para hablar de los diseminados, de las vírgenes y del camino a Güímar, nunca se ha convocado a los vecinos. Pero en esta cuestión sí se convoca a los vecinos. Entonces ya esa es la primera sorpresa. La segunda sorpresa que nos llevó allí es ver cómo había un desconocimiento absoluto de lo que son los BIC. En primer lugar, lo primero que se dijo allí por parte de la alcaldesa es que los BIC, que los castillos no eran BIC. Oiga, no, mire, los castillos, todos los castillos de España son BIC desde 1949. Entonces, usted no puede decir que los castillos de Arrecife no son BIC. Eso ya es la primera confusión o la primera mentira. Y la segunda mentira es decir que la declaración de BIC de un inmueble significa que se me da el tiro de gracia a la ciudad. Miren, nosotros creemos que el tiro de gracia ya se nos han dado hace tiempo con la falta de medidas económicas, de ayudas a las pequeñas y medianas empresas de la zona, no por la declaración de un BIC. Además, todos sabemos que un BIC lo que hace es dar calidad urbanística a la ciudad. Simplemente una
apreciación o pulsar su opinión sobre una cuestión y luego entramos ya en el fondo, porque habla de un desconocimiento total por parte de la alcaldesa. Esa reunión, si no me equivoco, estuvo la alcaldesa, es abogada de profesión, estuvo Eduardo Placeres, es concejal de urbanismo, no sé cuál es su profesión, pero en fin, si lleva el área de urbanismo se supone que sabe dónde están los papeles que explican las cosas. Y está el asesor de la alcaldesa, que es otro abogado, Ignacio Herrero. Cuesta pensar que gente con esa formación tengan desconocimiento, o estaríamos hablando de no contar la verdad. Claro, ahí está también, ¿no? No cuentas todo como es, entonces ya empieza lo que yo denomino la ceremonia de la confusión, que básicamente lo que busca es eso, generar un ambiente de confusión, de que nadie sepa de dónde vienen las cosas y por qué vienen las cosas. Pues no sabemos cuál es la intención de todo esto. Desde luego no nos quedó claro cuál era la intención. Hombre, por eso decimos que como objeto de la reunión tenemos o creemos que ha sido nada más que con la idea de soliviantar a las personas o los empresarios y propietarios de inmuebles que se acercaron por allí, porque no se ha dicho toda la verdad. Fíjese usted que no se puede decir que a partir de ahora que tuviesen en cuenta que se les va a paralizar las licencias otorgadas en el último año y medio a consecuencia del BIC. Eso es desconocer la legislación actual, ¿no? Claro, es que justamente eso iba a preguntarle, ¿no? Porque creo que ha sido una de las mayores dudas o confusiones entre los vecinos que precisamente pueden habitar o tener pues determinados bienes propios alrededor de esos bienes que están declarando bienes de interés cultural. Ha sido una confusión que se ha manejado por distintos partidos y personas integrantes dentro de distintos partidos políticos, el hecho de decir, pues, o bien que efectivamente se paraliza totalmente e impide cualquier obra o rehabilitación de los edificios aledaños, o que no es así. ¿Cuál es la información exactamente que ustedes manejan, Leandro? La que nosotros manejamos es la misma que se transcribe en el comunicado de la incoación del BIC. El Gobierno de Canarias ha emitido un comunicado en el que deja claro lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y lo que no se puede hacer con un BIC es derribarlo. El resto, rehabilitarlo, mejorarlo, vivirlo, se puede hacer. De hecho, este BIC creo que, hablamos del Hotel Oriental, creo que permite una pequeña elevación, es decir, eso de que no se puede hacer nada no es verdad. Y tampoco en lo que esté en su entorno cercano. Lo que afecte el BIC, el entorno de BIC, imagínese usted que le prohíban a usted en su casa, es que como tiene un BIC usted enfrente, usted no puede pintar su casa, por ejemplo. Bueno, es que no tiene sentido, no es coherente, es el miedo por el miedo. Claro, es que lo digo porque en teoría la reunión con los vecinos y esa convocatoria en teoría era por eso, realmente, ¿no? Dudo que a algún vecino le vaya a sentar mal que efectivamente en su ciudad se declare BIC un bien o un inmueble, un edificio. En teoría la reunión era porque podría afectar a los vecinos, ¿no? En este caso. Al entorno. Al entorno, efectivamente. Por tanto, no entiendo bien. Miren, entonces, en la calle Real hay un BIC que todos sabemos cuál es, muy importante, y es la Casa Amarilla. ¿Qué afectación tiene su entorno? Pero ¿qué afectación a nivel económico, a nivel de desarrollo ha tenido la Casa Amarilla, el Cabildo Viejo, con respecto al resto, a los comerciantes o a los vecinos? Sí, porque ahí han crecido bares, han crecido perfumerías, han nacido y han muerto lamentablemente comercios, han vuelto a crecer. Y dentro la vida ha continuado en el entorno de un BIC, efectivamente, que es la Casa Amarilla. Además, creo que de toda la calle Real es el sitio un poco más elegante, ¿no? Con cierto... está mucho mejor que en otros espacios de la calle Real, y es un BIC. Vamos a ver, entonces, eso es un engaño. Los BIC no significan la muerte de la ciudad, como se ha dicho y como se está constantemente comunicando por parte del Partido Popular. ¿Cuál es entonces la teoría que ustedes manejan en función a por qué se está montando toda esta cuestión? ¿Por qué se está metiendo miedo a los ciudadanos de Arrecife? ¿Todo parte del Hotel Oriental? Miren, nosotros en noviembre del 2020 conocimos que se llevaba a la Junta del Gobierno local la otorgación de la licencia para el inmueble de la calle León y Castillo 37, lo que conocemos como Hotel Oriental. Claro, sabiendo que ese hotel o que ese inmueble tiene valores que están dentro y conociendo el proyecto que se presentaba,
que no era otro que el derribo del interior del hotel, que es donde están los valores. Hay algunos en la fachada, pero el 90% de los valores que aún le quedan están dentro. Bueno, lo denunciamos, dijimos que se estaba dando licencia para el derribo de un inmueble con valores. Acto seguido, el Cabildo como el Gobierno de Canarias emitieron comunicados al Ayuntamiento de Arrecife sobre este asunto, pero se siguió adelante. Entonces, la respuesta del Ayuntamiento es que tenemos una sentencia judicial. No, perdonen, lo que hay es una sentencia que dice que el Ayuntamiento resuelva, pero no cómo debe resolver. Exactamente. Porque ningún juez puede decirle al Ayuntamiento qué es lo que tiene que hacer en cuanto a derribar o no, otorgar o no la licencia. Lo que dice el juzgado es que se cierre el procedimiento administrativo y que se tome una decisión teniendo en cuenta la normativa vigente. Claro. De hecho, ustedes dicen en este último comunicado que quizás quien debería haber tomado esas medidas cautelares con el edificio debería haber sido el propio ayuntamiento y no el Cabildo de Lanzarote. Así es, el Ayuntamiento de Arrecife tiene las competencias para tomar medidas cautelares. De hecho, la ley, el artículo 59.3 de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias lo dice. Es decir, si usted ve que va a haber una afección a un bien, usted tiene que tomar medidas, y una de ellas pueden ser las medidas cautelares. Bien, no lo hizo el Ayuntamiento de Arrecife, sí lo hizo el Cabildo de Lanzarote, que, ojo, no es lo mismo este BIC, he escuchado por ahí que se dice que ha sido un capricho, no. El BIC, la declaración o la incoación del expediente, es fruto de la inactividad del Ayuntamiento. Entonces se toman esas medidas cautelares y dentro de esas medidas cautelares, que son 6 meses, lo que se puede hacer son 3 cosas. O bien, meterlo dentro del catálogo insular, meterlo dentro del catálogo municipal o declararlo BIC. Bien, dentro del catálogo insular no se puede porque está relacionado con el PIOL. Habría que modificar el PIOL. Dentro del catálogo municipal, pues está paralizado, no se ha querido actualizar, a pesar de que hemos insistido en actualizarlo, y la única opción que quedaba como medida cautelar de protección era el BIC. Y otro asunto que comentábamos también, Leandro, en la tertulia de ayer, bueno, y hoy mismo también lo hemos comentado, cuando el ayuntamiento dice, o la única opción que da en principio es pues eso, la demolición, ¿no?, del interior de este inmueble, nunca ha ido acompañado, al menos públicamente, no sé si a lo mejor entre pues, un gobierno y oposición han hablado, públicamente nunca ha ido acompañado de, sí, queremos esta opción de demolerlo, pero porque luego, posteriormente, tenemos la opción de pues hacer X con este inmueble. Nunca han hecho esa proposición, nunca han dicho, pues lo queremos demoler porque queremos hacer esto, o simplemente ha habido la opción de demolición. El proyecto de la propiedad es la demolición del interior del inmueble, cosa que no se puede hacer porque, como dije antes, los valores están dentro. Hay una escalera, hay una serie de marcos y ventanas, etcétera. No se puede vaciar el edificio porque entonces estaría derribando los valores que tiene ese edificio. Sí, que ni siquiera tendría sentido un proyecto posterior. Lo que sí habría que hacer, yo creo que por parte de la propiedad, así como hicieron otras propiedades, digamos la librería Lazo, hablemos de la Casa Panasco, la Casa Ubalda, que es la que está frente a la Plaza de las Palmas en San Ginés, la propiedad se sienta con el Servicio de Patrimonio y con la parte técnica, arquitecto, ¿no? Y entonces se establece un consenso y un acuerdo. Y así es como se ha podido rehabilitar todas estas construcciones. Porque nadie niega que se utilicen los edificios históricos. Es que el patrimonio está para vivirlo, el patrimonio está para disfrutarlo. Lo que no podemos tener es casas históricas, inmuebles históricos cerrados, sin vivirlo, sin disfrutarlo. Porque en cualquier ciudad que se precie, quien haya estado y viajado por ciudades de todo el mundo, tiene su conjunto histórico. Y el que no haya salido de la Villa de Teguise también. O, miren, la Villa de Teguise, por ejemplo. Hay una caja de ahorros dentro de la que era la antigua silla, ¿no? En fin, y hay bares y hay restaurantes en edificios decimonónicos, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo de cómo sí se puede incorporar la protección del patrimonio al normal desarrollo
económico, social de una ciudad. Una cosa algo que conocemos todos, el restaurante Catife, por dentro, está lleno de salas, está absolutamente reconocibles, el patio interior, maderas y tal, y que efectivamente te sientes como si vivieras una época que se ha vivido en algún momento de la historia de la villa de Teguise, en este caso, y donde, en fin, estás fenomenal, claro. Si aquello lo hubiesen derribado todo para empezar a poner neones y pladures y no sé cuántos, efectivamente sería otra cosa distinta. Pero miren, una cosa es que evidentemente nuestra ciudad, Arrecife, no tiene catedrales, no tiene grandes inmuebles como pueden tener otras ciudades más históricas incluso, pero lo que tenemos es nuestro y es una identidad más popular, pero al fin y al cabo una identidad de la ciudad. Si vamos derribando esos cimientos, ¿qué nos queda de historia? ¿Qué identidad como ciudad vamos a estar orgullosos? ¿De cuál? Porque lo vamos tirando todo poco a poco. Sí, sí. Pero yo imagino que el entorno o el alrededor, pensando, en todo caso, se vería beneficiado, económicamente hablando, porque pues al final, por lo que comentas del orgullo, ¿no?, de estar pues con un bien de interés cultural. Hombre, mi casa cerca. valdría, si yo estoy al lado del 37 mi casa vale menos ahora que aquello está en ruinas, que cuando aquello esté bien rehabilitado y luzca en todo su esplendor. Eso parece... El entorno se beneficia, desde luego, se beneficia en cuanto a calidad urbanística, porque, claro, con el BIC tienen que ir una serie de actuaciones en el entorno, actuaciones públicas, ¿no? Es decir, mejorar el mobiliario, tienes que tener un pavimento en condiciones, las farolas, etcétera. Son todos ventajas. Evidentemente, lo que sí es cierto, y en eso hemos defendido siempre el Lanzarote en pie, es que la administración también tiene que aportar económicamente ayudas al sector, a los empresarios y a las familias propietarias. Compromiso. Porque no podemos dejar toda la carga en las familias o en... Eso es así, porque en este caso, en fin, bueno, no en este, vamos a obviar este caso del Hotel Oriental, pero se puede dar el caso de que haya edificios históricos que hayan caído en herencia, pues a hijos, a nietos, a bisnietos, pues que no tendrían los posibles de aquella época. Que se puede, claro, y yo me encuentro con un marrón ahora entre la espada y la pared, ¿no? Pero en este caso concreto del Hotel Oriental no es una herencia familiar, es se compra el inmueble. Ya, no, al hilo de las ayudas, porque habrá que... Sabiendo que tenía valores, ¿no? Que necesiten ayudas y habrá familias que les sobran las ayudas. Claro. Pero de todas formas, lo venimos repitiendo desde el 2019. Si no hay un catálogo de patrimonio cultural municipal, es muy difícil darle seguridad jurídica a los propietarios. ¿Y por qué no hay un catálogo? Falta de voluntad política, claro, porque las cosas si se quieren se hacen. Es más, fíjense que propusimos desde Lanzarote en pie al Ayuntamiento de Arrecife que se modificara parcialmente el catálogo para incluir la ficha del Hotel Oriental. No quisieron. Hemos hecho varias propuestas para el Hotel Oriental y no quisieron ninguna. Entonces, la actual situación del Hotel Oriental es por la inoperancia del Ayuntamiento de Arrecife. No hay otra cosa. Inoperancia, Leandro, y yo aprovecho para preguntarle, saliéndome un poco de este asunto, ¿inoperancia que está viendo ahora o que ha visto ya? Lo digo porque lo conocemos, ha habido cambios en el Ayuntamiento de Arrecife en cuanto a quienes gobiernan, que ya la ha habido, me está comentando. Exacto. A ver, la propiedad sí tiene razón en una cosa, y es lo que dice la sentencia. Yo no puedo estar esperando 3, 4 años para que el Ayuntamiento me conteste. Hay que tener en cuenta que esto se lleva al juzgado, la propiedad contra el Ayuntamiento de Arrecife, no la propiedad contra patrimonio del Cabildo de Lanzarote, es contra el Ayuntamiento de Arrecife, porque nunca le ha contestado. Y lo que le dice el juez es, oiga, tiene razón la propiedad, administración local, responda y concluya. No puede tener al propietario eternamente esperando por una respuesta. Claro, ¿cómo concluye? Pues eso ya es cuestión de la administración. Y la administración, en este caso la de Astrid Pérez, dice, bueno, pues entonces licencia. No es así. No es así porque el juzgado no dice eso. No, esto viene ya de muy yo recuerdo... Viene de lejos. Yo recuerdo perfectamente una visita de la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Deniz, con su casco de obra al interior, e inmediatamente después lanzar una nota de prensa alertando a los vecinos y conminando a los empresarios de los bajos del Hotel Oriental a largarse de allí porque aquello se iba a caer. Luego ya sabemos que Isabel Deniz nos contó otras mentirijillas, en otras cosas, desde luego muchísimo más gordas, y te hace pensar mal también en esta concreta, ¿no? Por eso decimos por eso decimos en la nota de prensa que no se puede pretender construir una ciudad fundamentada en la mentira y el engaño.
Porque lo que usted está comentando de Isabel Denny fue allí a meter miedo y decir, oye, váyanse de aquí porque esto se va a caer, y eso es una mentira. Sí, el de la joyería y el otro se hubiesen creído a la alcaldesa, que en teoría debe ser una persona que genere confianza en la ciudadanía y no una mentirosa, una patrañera y una corrupta, si es que acaba demostrándose. Pues se hubiesen largado de allí. Estamos hablando del año 2006, creo, 2006, 2007. Pues no sé qué año, yo soy muy malo para estas fechas, pero recuerdo perfectamente esa situación. O sea, vaya, en otras palabras más técnicas, váyanse de aquí que esto se va a caer. Claro. Pero afortunadamente eso sigue ahí en pie. No, y que también digo que es producto, imagino todo esto, porque es verdad, yo hacía esa pregunta, pero es cierto que esto viene desde hace muchísimos años, pero la pregunta iba un poco, pues si al menos se ha visto como una voluntad, ¿no?, por parte de, porque imagino que será producto también de la inestabilidad constante, porque al final hay constantes cambios en gobierno local que al final, por mucho que intentes, ¿no?, intentar hacer algo o empezar algo, nunca puedes terminarlo. Entonces, no sé si al menos ha habido voluntad. Falta de valentía, cuanto menos, ¿no?, en tomar decisiones. Yo lo que me pregunto es por qué con esto hay un enquistamiento, por qué con esta inmueble no se quiere avanzar. Incluso se convocan ruedas de prensa, se convocan a los vecinos, pero ¿y con los otros inmuebles que estaban en la misma situación? ¿Por qué no ha pasado esto? Sencillamente no ha pasado esto porque ha habido voluntad de todas las partes, porque se han sentado y los propietarios tenían una idea inicial que si no se podía llevar a cabo porque iba en contra de la protección, pues lo fueron modificando. Pero en esta situación no se quiere mover una coma ni un punto del proyecto. Es tan sencillo como sentarse de nuevo y decir, bueno, si esto no lo podemos hacer, ¿qué es lo que podemos hacer? Sencillo, pero no se quiere. Bueno, en fin, pues veremos a ver cómo termina esto. Leandro, nos ha encantado que esté hoy aquí y que nos dé el punto de vista. Muchas gracias. Un placer. Muy buenas tardes. Pues ya nos tenemos que ir, mañana regresamos. Si no cambia la agenda, nos viene a ver Midalia Machín. ¿Puede ser? Así es. Pues hablaremos con ella. Hasta mañana. Hasta mañana también a todos ustedes. Muy buenas tardes.